Mikilan 12. Creo que no me equivoco en el número. Bueno, si me equivoco en el número ya sabréis por hacerlo. Hoy la verdad que con una noticia que ha eclipsado el resto, el chef Pep Guardiola que ha hablado, ponerse firme cuando hablamos de Pep Guardiola y la gente dirá, un guardiolista, es un deportista, es rosellista y tal. No. Yo creo que el mejor entrenador del mundo ha hablado y tú no queremos el mejor jugador del Barcelona, el mejor jugador del mundo, el mejor entrenador del mundo, Pep Guardiola, ha hablado. Me ha dicho que tenía que decir y yo me voy a repetir al programa de mañana en narradordeportivos.com para hablar del tema Laporta, perdón, tema Guardiola, y únicamente hoy diré que es un día triste para mí porque el señor Rummenigge le ha comunicado a los que pagará la cláusula de rescisión del señor Thiago Alcántara, a petición de Guardiola. Pero bueno, esto mañana lo comentaremos por el tema este de Thiago Alcántara, la mala, dijéramos, planificación de la dirección laurana, que no mueve ficha, que no sabe fichar, que han tenido que mandar nuestros tiburones llamado el señor Casaus, el Cardona Casaus, a decir que quien diga que utilizamos la firma de Tito para atacar a Pep miente, es decir, está llamando a Pep Guardiola mentiroso también. Bueno, vemos que el señor Cardona Casaus diga lo que crea, pero bueno, ahí lo dejamos. Y luego la prensa que se alinea con el señor Rosell, pues bueno, ha sacado ya la artillería, Guardiola mala y no remata, dice José María Arcel, por ejemplo, y tantos artículos que de alguna manera bueno, pues intentarán, hay que dejar al señor Guardiola, bueno, pues un poquito denostado. Es gente que de alguna manera no entiende lo que ha significado o lo que es Guardiola para el barcelonismo, como fue Cruyff, por ejemplo, como han sido tantos entrenadores y presidentes. Pero bueno, aquí se trata de siempre pasar de dividir. Cuanto más divides, hace que mayor beneficio se obtenga. Vamos a lo que nos interesa, esas noticias ahí chocarronas, un poquito, esas noticias que de alguna manera nos hacen un poquito de gracia. Y es que el señor Piqué, si hablamos de Gerard Piqué, no estamos hablando ahora mismo de fútbol, vamos a hablar de póker. Piqué se despide de Las Vegas. El central completó una digna actuación situándose entre uno de los mejores jugadores españoles. Pero yo creía haber leído en el día de ayer que el señor Piqué era el único español que quedaba ya en lista. Pues por lo visto no. Parece ser que ha quedado finalmente eliminado pasada madrugada, despidiéndose sin el título de mejor jugador de póker del mundo. Oh, qué pena. Lo tienen que ver ahí con la gorrita de los New York Nets, debe ser, digo yo que son, porque no tienen mucho que de béisbol o de baloncesto, y con sus cascos puestos, intentando entender algo de lo que pues el señor Piqué se despide del póker. Claro, los que critican tanto al señor Messi para hacer la gira, también pueden decir que el señor Piqué el descanso ha sido bastante efímero con el tema del póker, ¿no? Un Piqué que recuerdo que hace tiempo hablaba de un juego de fútbol en el que se podía ser presidente y entrenador. Uy, qué casualidad, como el señor Piqué que va a ser presidente y entrenador algún día, es lo que él quisiera, ¿no? Ser presidente y entrenador. Y llegará, seguramente llegará a ser Piqué a ser entrenador, porque el carisma no le falta. Otra cosa, y bueno, que el coeficiente intelectual, recordemos el coeficiente intelectual del señor Piqué es de 140. Bueno, pasamos al tema este del señor Piqué y vamos al señor Coentrao, al que acusan de soborno. En Portugal afirman que habría pagado 2.000 euros para aprobar el examen de carnet de conducir. Pero vamos a ver, ¿para qué tiene que pagar 2.000 euros para aprobar? ¿Qué pasa? ¿Que no se considera capacitado el señor Coentrao para...? Para pasar a carnet de conducir? Y si no, pues yo pienso otra cosa. De aquí te sugiero, ¿por qué no intenta conducirte uno de aquellos coches que son sin carnet? Podría... de aquellos que son sin carnet de conducir, o directamente ir en moto. Si el carnet de coche no lo consigue sacar, pues se saca en ciclomotor y demás. En su país natal, Extradito está pendiente con sanciones que le ponen a los protagonistas a la cárcel. Madre mía, me imagino, ya me estoy viendo al señor Coentrao en la cárcel. Imagínense al señor Coentrao en la cárcel, que es que ya
puede ser ya. Esperemos que como entre los meses se ponga como la cárcel, se lo encuentra de la cárcel. Pero chocante es, claro, por eso no veíamos al señor encontrar, por eso no veíamos en las carreras con sus compañeros por ahí por las carreteras de Madrid haciendo carreras de coches. Claro, si lo pillaban sin puntos, ¿no? El juego en primer momento llegó a admitir que tuviera carne. El Madrid ya ha protagonizado varios incidentes al volante. No supongo cuando está en el reparto de los coches de la marca del club, pues él decía, oh, dámelo, yo se lo daré a mi primo, a mi cosas de estas de los jugadores de fútbol. ¿Verdad? Ay, vámonos ahora a Italia. Dos nombres propios, Mauro Icardi y el señor Cavani. ¿Y Mauro Icardi? Pues sí, Mauro Icardi. El ex de la Sampdoria y de las categorías inferiores del Barcelona seguirá brillando en Inter de Milán, en donde este miércoles realizó su primer entrenamiento. O sea, vamos a ver un jugador que en las categorías inferiores creo que lleva juvenil, vio que no tenía proyección. La directiva del Barcelona, bueno, la secretaria de Neymar, se dan cuenta que este jugador, bueno, pues se puede dejar ir, se deja ir, se la bueno, que haga lo que le dé la gana, porque este jugador no es válido para Barcelona. Y bueno, las Sampdorias firmando unos registros espectaculares. Tiene 20 años, eso, ¿no? Y ahora se va al Inter de Milán. Uy, pues yo creo que eso es otra fuga de primero de talentos y después otra fuga de dinero. No sabemos si es que el señor Zubizarreta no sabe hacer bien los negocios, pero vamos, una cosa brutal, el tema de Mauro Icardi también, y el tema de no saber bueno, pues sacar del partido a la cantera, ¿no? Vamos a ver si es lo que haga pasando con Mauro Icardi, pero yo le auguro un gran futuro, un jugador argentino que provenía de Las Palmas, de origen argentino. El tema de Mauro Icardi, debemos decir que Cavani ya no puede ser jugador del Real Madrid. ¿Por qué Cavani no puede ser jugador del Real Madrid? Porque ya ha firmado por el Paris Saint-Germain. Según los rotativos, le prometió una cifra cercana a los 10 millones de euros el parisino al jugador, 10 millones de euros, y no por eso pagando la cláusula de rescisión del jugador Cavani de 63 millones de euros. Uy, el Madrid en este caso no ha podido poner los cheques, no ha intentado llevarse hasta este momento. Cavani, ahora se habla de una super oferta por el señor Luis Suárez, que tampoco me acabo de creer yo, porque si no super oferta por el señor Luis Suárez también, ¿a dónde veremos a ahí punto a Cavani? Y ya no sé, porque me lo quitan de las manos, tantos jugadores en Madrid. Bueno, ya veremos qué es lo que va haciendo. El momento es un Madrid de low cost. Hoy por cierto disco se ha encontrado con el señor Messi y el señor Fabregas por Ibiza. Supongo que el señor Messi va a haber punto por su perro Messi, donde tenía su perro. Supongo que el señor Isco lo habrá dicho que no, que lo habrá dejado en casa y que ha ido con su perro seguramente. Del señor Cavani, vamos a hablar de Fernando Alonso, que no se plantea abandonar Ferrari, aunque no lleguen los títulos, incontestando al ex piloto Coulthard. Muy bien, si a él le da igual. Yo recuerdo que el señor Fernando Alonso dijo en una entrevista a los 83 años que todavía le quedan 5 años al máximo nivel y que bueno, a él le da igual ganar o perder, ya ha ganado lo que tenía que ganar y ahora está ganando lo que tiene que no ganar, que es el piloto. Le pones el casco, le pones eso, que yo creo que el casco lo que le hace es que no deja que el cuello suba para arriba bastante. Y por eso está quedando cara de Arian Boy, perdón, de Playmobil, cuerpo de Playmobil, porque no tiene cuello efectivamente. Y el corredor cuando dice que dónde va a estar mejor que el Ferrari, ¿cierto? Yo no creo que haya equipo en el mundo que aguante que su piloto, bueno, pues de alguna manera diga que lo importante, bueno, no es tanto ganar, sino, no entiendo qué, porque estar ahí dando la nota o dando la nota continuamente, pues creo que te diga. Creo que
Fernando Alonso debería plantearse, pues si en Ferrari tiene un coche de estos de juguete a transportarse y demás, pues bueno, pues irse a otra escudería e intentar ganar, ¿no? Pero siempre intentar aspirar a ganar, porque eso de dejarse ahí como que ya no tiene solución, pues por ejemplo, por Fernando Alonso, y que creo que debería hacerse mirar. Bueno, me echo encima todos los salonistas que vamos a hacer. Y la foto del día. Benzema a lo Montana. Madre mía, vamos a hacer Karim Benzema, que se ha dejado una cresta. Ponemos que el señor Karim Benzema que ahora está a la cresta de la ola. Yo o a lo mejor puede ser, yo también pienso que tiene que apuntar a moda Cavani, a moda Sánchez y a moda Neymar. Cresta que le queda bastante horripilante, la verdad hay que decirlo. Y bueno, por la semana que viene cuando vaya a Valdebebas, supongo que el señor Ancelotti Carlotto le diría que se corte esa mata de pelo de la cabeza y que se ponga con un corte de pelo aquello al estilo más por el estilo pretoriano, como le gusta hacer el Carlotto, que ya dijo ayer que los líderes son jugadores que rindan tanto en los entrenamientos como en los partidos, con lo cual vemos a ese Benzema a correr y a correr. Cosas. Bueno, pues nada más, mañana en la Los Deportivos comentaremos el tema de señor Pep Guardiola y todo lo que han traído contigo, el fichaje de Thiago con el Bayern de Múnich, una cosa lastimosa provocada por la ineptitud de la directiva de Barcelona y también por la falta de diálogo del entrenador con el propio Thiago Alcántara. Y mañana en losdeportivos.com lo comentaremos todo en directo a partir de las 6 de la tarde. Pues nada más, Midtjylland 12 se despide hasta Midtjylland 13 diría yo que es. Bueno, 12 no recuerdo. Se despide hasta el día de mañana. Un saludo fuerte.